Bienvenidos. Esto es la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a esta que es nuestra red de radios de la provincia de Buenos Aires, llegando a más de 200 radios en nuestro querido territorio bonaerense y, como te digo, siempre conversando con los protagonistas. Y por primera vez tengo el gusto de presentarles a Débora Indarte. Débora es diputada provincial por el Frente de Todos. Hola, Débora, el gusto de saludarte. ¿Me estás recibiendo bien? Hola Guillermo, bueno, un gusto para vos y también poder estar acá y charlar por intermedio tuyo con un montón de oyentes que seguramente van a estar escuchando lo que estamos contando. Sin dudas. A ver, vos sos joven, sos presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, pero por sobre todas las cosas creo que lo llevas con mucho orgullo, sos marplatense de nacimiento, esto es así. Sí, soy marplatense, soy bonaerense, lo que Claro. es también un orgullo. Sí, marplatense y con mis hijos también, que tengo dos niños, uno de 1 año y otro de 6 años, así que disfrutamos de esta ciudad muchísimo. Qué bueno. Bueno, yo al revés, yo soy bonaerense y marplatense, como te decía antes de empezar esta charla, de infancia y de adolescencia, por todos los hermosos veranos que hemos pasado allí en donde uno tiene tantos amigos, ¿no? Me gustaría empezar hablando un poquito de tu historia, de cómo fue tu infancia, tu adolescencia y por qué te involucraste en el tema de la política, Débora. Bueno, mi infancia, colegio público, después empecé a trabajar, nosotros nos agarró la crisis del 2001 Ujú. en mi adolescencia. Yo era un poco de esos jóvenes que nos negábamos, que estábamos desenamorados de la política, que Claro, pedíamos el que se vayan todos, que no nos sentíamos contenidos en ningún tipo de organización. Y digo esto porque veíamos muchas cosas. Y aclaro, cuando digo lo del colegio público, en mi colegio me acuerdo que se implementaba un programa que los años que iban más avanzados iban ayudando a los claro. chicos de los cursos más chiquitos. Esto se implementaba muchísimo. Y ahí nosotros detectábamos, éramos voluntarios, había una necesidad de poder ayudar al otro, quizás no entendiéndolo de ese lado en su momento, pero veíamos muchas cosas que no eran las de nuestra realidad. Mucha desigualdad ya empezábamos a ver. Y veíamos del otro lado nuestros representantes que tampoco estábamos muy involucrados en ese momento, pero que no nos sentíamos contenidos. En eso cayó la crisis, obviamente, del 2001. Ujú. Eh, yo me enamoro de la política porque me siento llamada a este tipo de participación que tenía Néstor Kirchner, y empiezo a participar, quizás no una base política, sino desde otro tipo de participación, que es las organizaciones del tercer sector, una ONG. Bien. Empiezo Sí, siendo claro. voluntaria, empiezo involucrándome con cuestiones que tenían que ver con el Día del Niño, recorriendo los barrios, tratando de hacer que ese día justamente ellos tengan, sabemos que las realidades son muy diversas, incluso hoy están más profundizadas, el tema del abuso infantil, del trabajo infantil, no tener quizás para ellos un juguete envuelto, Sí. una bolsa de caramelos que quizás uno se lo puede dar a sus hijos, Ujú. un inflable era algo sumamente lejano. Claro. Bueno, de esa forma me involucré, empecé a conocer un montón de gente que tenía ganas de participar, empecé a darme cuenta que uno cuando se compromete con esto puede solucionar la gestión, me parece que es fundamental en estas cosas, y de ahí empecé a participar en diferentes espacios en lo que tenía que ver con las organizaciones del tercer sector. Y después ya empecé lo que era más la militancia propiamente dicha, Claro. eh, asociada más a un sector del peronismo, y bueno, y ahí ya empecé con mi carrera, que hoy quizás sea una carrera política, pero que para mí es una carrera de participación. Sin dudas. Vos hablaste de el expresidente Néstor Kirchner y creo que con su llegada a la primera magistratura, porque lo he hablado con mucha gente de tu edad,
y algunos más grandes y otros más chicos, es como que se marca un punto de inflexión en volver a ver a jóvenes involucrarse en la política. ¿Por qué crees que esto pasó? ¿Cuál fue el criterio o qué fue lo que sedujo Néstor y posteriormente Cristina Kirchner para comenzar a armar otra vez cuadros políticos después de un desencantamiento general que había precisamente con la política? Porque nos interpeló. Yo sentía que cuando hablaba, nos hablaba directamente a nosotros y nos preguntaba incluso qué estábamos haciendo en esta cuestión de que está bueno esto de proyectar, de decir, de planificar, pero que teníamos que ir a la acción. Y que también nos involucró en esta cuestión de sumarnos a lo que es la participación política, a lo que es el cambio político. Néstor tenía esta cuestión disruptiva, que a nosotros, o como joven, tanto me atraía, cómo nos hablaba, hacía las cosas que parecían sumamente difíciles, sencillas, nos hablaba de una forma sencilla que nos llegaba al corazón a aquellos que realmente queríamos hacer algo, que nos sentíamos, que teníamos las ganas. Así que me parece que fue esa, por lo menos en mi caso, nos interpeló y nos habló de otra forma que era más natural, que era más nuestra, que era mucho de inclusión justamente de los jóvenes, que no nos sentíamos incluidos en ese momento para nada en ningún otro sector. Sin dudas. Quiero empezar a hablar un poquito, Débora, de tu tarea desde el Consejo Provincial de las Mujeres, donde te involucraste en temas de género. ¿Hay un porqué en particular o era una visión o un foco que vos tenías porque pensabas que había una necesidad en la Argentina de darle lugar a las cuestiones de género? Porque yo a los 21 años, como muchas mujeres, pasamos por alguna relación violenta, que yo tuve la suerte, que siempre digo que acá tiene que ver el tema de la oportunidad también. Yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de tener una familia que lo detectó a tiempo, que me pudo contener, y con los años quizás me termina de estar en un lugar donde puedo hablar desde lo que me pasó y donde puedo aportar desde ese lugar. Yo empiezo en el Consejo Provincial de las Mujeres, que la que me llama es la hoy diputada nacional, pero en su momento ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. Sí, claro. Yo acá militaba y milito, obviamente, el espacio que conduce es el exdiputado Manino Iriar, quien aparte es compañero mío de vida. Sí. Y siempre yo trabajaba desde ese lugar cómo podíamos aportar desde la legislatura, y bueno, se me da la oportunidad de que me convoque la ministra, y era un momento que no estaba naturalizado hablar todavía de género, todavía uno incluso cuando iba a algún sector, incluso cuando íbamos a veces a algunos profesionales de la salud, algunos psicólogos, a veces todavía empezaban estas cuestiones nos preguntaban qué habían hecho, o no se nos tomaba muy en cuenta las denuncias. Sí, sí. Socialmente incluso todavía no estaba bien visto que hablemos de estos temas. Y bueno, y lo empezamos a instalar. Nos dimos cuenta que era necesario empezar a instalarlo, nos dimos cuenta que teníamos que empezar. Hoy tenemos un ministerio, en ese momento no lo teníamos, pero fue una decisión política que puede existir este espacio. En esto también la ministra tuvo la visión de que poder interrelacionarlo con el resto de los municipios, no era solamente el gobierno, yo bajaba a los municipios junto con otros compañeros, hacíamos campañas de concientización, justamente por esto, parece que fue muy poquito, pero el tema de los movimientos feministas, el tema del Ni Una Menos hizo un quiebre total, lo puso en agenda, hubo esta cuestión de darnos cuenta de que había muchas mujeres y que hoy en día pasa, el Estado todavía no está llegando, por eso yo siempre digo que vamos a darnos cuenta cuando el Estado llegue antes que el femicida. Claro. Pero esto, la ONU misma dice que es una pandemia, no es algo que nos pasa únicamente a nosotros, pero bueno, nos dimos cuenta en ese momento que había que empezar a instalar el tema, esta cuestión de visibilizar las señales, qué es lo que empieza a aparecer, que los jóvenes también, nosotros trabajamos mucho con los colegios porque nos damos cuenta que los chicos tenían muchos vínculos que no eran sanos. Exacto. Y cuando nos juntábamos con ellos, nos dábamos cuenta que esto venía
de sus hogares. Y ahí empezábamos a tratar de trabajarlo de otra forma. El hecho del parto respetado también en ese momento lo habíamos planteado. Digo, hay un montón de cosas que lo pudimos empezar a trabajar. En mi caso fue que lo defendía mucho y lo sigo defendiendo porque sé cómo se rompe este estado de vulnerabilidad, cómo nos afectan, cómo nos empiezan a querer aislar también. Para que no contemos, para que no digamos, para que nos sentamos culpables. Entonces claro, me parece que fue desde ese lado que yo me involucro fuertemente con el tema. Qué importante lo que estás diciendo. Mira, Débora, tenemos que hacer la primera pausa, pero te cuento rápidamente. Yo hace 33 años que trabajo en el periodismo y cuando yo empecé a trabajar a mediados de los 80, todavía se hablaba de crímenes pasionales. Estaba naturalizada la idea de que esto que vos decís, bueno, de revictimizar a la víctima. Y afortunadamente la tarea que haces vos y muchas otras personas, hombres y mujeres, hoy han dado vuelco en esta cuestión de la que hablamos todos los días. Te propongo de seguir hablando en el segundo bloque de esto, de lo que está pasando con muchas mujeres que hoy son rehenes de sus parejas, en sus propias casas, pero que tienen herramientas para poder denunciar lo que les está pasando, porque hoy todos estamos atravesando por una pandemia, pero hay mujeres y sus circunstancias, sus hijos, en donde tienen que escapar, tienen que salir de esa situación o de ese calvario que están vivenciando. ¿Nos esperás unos minutos y seguimos charlando? Sí, cómo no. Sí, Muchas sí. Gracias.